Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. En este domingo, día en que Cristo vence la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal, nos regocijamos con toda la Iglesia por el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. La primera lectura que les comparto es Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 31. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en las alturas y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La segunda lectura de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 5. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además por la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículos 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos anima a contemplar el misterio de la Santísima Trinidad. Este misterio insondable que por medio de la revelación que Dios hizo paulatinamente a lo largo del Antiguo Testamento y en la plenitud de los tiempos lo hace a través del Verbo encarnado, el Hijo de Dios, podemos tener certeza de que Dios es un misterio que llamamos Trinidad. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Una comunión perfecta de personas, una comunión perfecta de amor, donde, como dice San Agustín de Hipona, hay un amante, un amado, un amor. Un amante, el Padre; un amado, el Hijo; un amor, el Espíritu Santo, que armoniza la Trinidad, la comunicación de amor intratrinitario, donde de forma perfecta coincide la armonía, la belleza, el poder, el único Dios verdadero. Algo increíble porque pues nosotros somos individualidad y uno no entendería cómo tres personas podrían ser una sola realidad. Sería difícil de asimilar humanamente hablando. Sin embargo, el Señor ha enviado el Espíritu Santo sobre los apóstoles para que comprendan estos misterios. Ha enviado el Espíritu Santo sobre toda la Iglesia para que estas realidades que escapan a la razón humana las asimilemos por la fe, las asimilemos por la obra de la gracia que el Espíritu hace, causa en nosotros. A ese misterio los invito a acercarnos hoy con amor, con apertura, con curiosidad, como los niños que quieren aprender y quieren conocer. A Dios debemos conocerle. Para eso están las Sagradas Escrituras. Para eso está la vida de oración, para ir conociendo a Dios. Porque a Dios solo a partir del conocimiento le podemos amar. Lo dice una frase célebre. Nadie ama lo que no conoce. Es imposible amar lo que no conozco. El conocimiento me da la posibilidad de compenetrarme, de apropiarme, de integrar a mi vida aquello que antes desconocía. Para uno enamorarse de alguien necesita conocerle. Si no le conozco, así sea por foto, es imposible. Eso es lo que la Iglesia nos propone hoy al invitarnos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, que boguemos mar adentro y que nos lancemos a las profundidades del misterio de Dios, del amor de Dios,
que no se va a descubrir por medio de pruebas científicas, estudios universitarios, sino por medio de una obra poderosa del Espíritu Santo, conjugada con nuestra oración y nuestra actitud humilde, no de dominar a Dios como quien domina una ciencia, un arte, sino con la intención de someterme al dominio divino de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El libro de la sabiduría nos contextualiza de cómo la sabiduría de Dios, que es una manifestación del Espíritu Santo, que es uno de los dones incluso que el Espíritu Santo nos da, esa sabiduría de Dios estaba con Dios antes de la fundación del mundo, evocando la fundación del mundo, y esa lectura lo que hace es trasladarnos a ese primer momento, a ese primer chispazo de nuestra existencia. Salimos de las manos de Dios, pero de Dios que antes de formar el cielo y la tierra y todo cuanto existe, empezando por ti, es un misterio de tres personas. Ya el libro del Génesis lo señala, que en el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, indicando de que al principio no estaba el Padre solo y que después creó al Hijo o al Espíritu Santo, sino indicando que Dios no tiene principio ni fin y que desde el principio de lo que Dios ha creado ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, podríamos decir, como la mente maestra de la obra de salvación, de la creación y la salvación que empieza desde que Dios inicia la creación. Está el Padre ideando un plan amoroso, porque fue del amor de Dios. Dios nos creó por amor, del amor que brota espontáneamente la creatividad. Dios nos compartió la vida, pues esa mente maestra es el Padre Dios, que en comunión perfecta propone a la persona del Hijo, a la persona del Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Hay un diálogo intratrinitario. Hagamos al hombre. Dios no dice voy a hacer, sino que hay un plural. Hagamos, en el sentido de que en ese misterio de tres personas hay un diálogo, como hay un diálogo en una familia, en una pareja, y debe haber acuerdo para llegar a metas objetivas. Eso hace el Padre. En una emanación de su amor, decide crearnos, pero el Padre no está solo. El Padre necesita de la persona del Verbo. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en el principio existía la palabra. Es decir, que al lado del Padre estaba la palabra. Lo decimos en el Ángelus. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es a quien llamamos el Hijo. El Hijo de Dios es la palabra y se hizo carne y le llamamos Jesús, Jesucristo Salvador, que siempre habla del Padre. En el Evangelio encontramos esa revelación de Jesús hablando de mi Padre, y me encanta hacer la voluntad de mi Padre, mi alimento es hacer la voluntad del Padre Dios, y ora al Padre, se aparta en las noches, en las madrugadas, a orar al Padre. Pues ahí ya tenemos a dos de las personas. El Padre como una mente maestra que decide crear, pero no decide solo, decide en comunidad, en comunión. Por eso propone hagamos. Y hay una comunión tan perfecta
los pensamientos, las decisiones están tan alineadas entre estas tres personas que el Padre dice hagamos y el Hijo dice hagamos. ¡Qué maravilloso! Hagamos. Pero el Hijo se da cuenta que Él, siendo palabra, no tiene fuerza si no hay aliento de vida, si no hay viento, si no hay rúa, porque ese es el Espíritu Santo. Es la tercera persona. Las tres personas son sustancias individuales de naturaleza racional. Tú y yo somos una sustancia individual y de naturaleza racional, y eso nos hace personas. Esto lo definió en la época medieval el famoso filósofo Boecio. ¿Quién es una persona? Una sustancia individual de naturaleza racional. En las tres divinas personas se cumple este requisito. El Padre es una persona individual de naturaleza racional. El Hijo es una persona, es una sustancia individual de naturaleza racional. El Espíritu Santo también. Y ahí está el misterio de la Trinidad, que tres personas, cada una tiene una mente, cada una tiene una forma de razonar, son individuales, no son personas en un solo cuerpo. No, cada una de estas personas tiene su individualidad. Como tú, una persona, como tu hijo, tu esposo, otra persona. Y estas tres personas se unen en un misterio de amor. Lo que les une y les convierte en el misterio trinitario es el amor. Y esa comunión, el amor da la comunión. Entonces el Hijo, no, como la palabra que tú y yo pronunciamos, no tiene fuerza si no hay aire, si no hay espíritu en la palabra. Asimismo, el Verbo de Dios tiene fuerza para que la orden de esa palabra actúe y cree por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese que da la fuerza y el aliento a la palabra. Es decir, que el Padre necesita del Hijo. El Hijo necesita del Espíritu. El Espíritu necesita del Padre y del Hijo. El Padre necesita del Hijo y el Espíritu. Son indivisibles. Esto se llama la unión hipostática, una unión indivisible. A veces se intentan hacer comparaciones con realidades humanas, terrenas, para comparar la Trinidad. Alguien decía, bueno, podemos comparar a Dios con un huevito. Un huevo tiene la cáscara, tiene la clara, tiene la yema. Entonces así es Dios, tres realidades diferentes, pero una sola realidad a la vez. Bueno, eso intenta asemejarse, pero este misterio es mucho, mucho más grande. Yo a veces lo comparo, por ejemplo, con la forma como tú y yo producimos las palabras y damos las órdenes y le decimos a alguien buenos días o venga, acérquese, présteme la Biblia. La mente da la orden. La palabra, la boca va a pronunciar la palabra. Y entonces entran en esta implicación las cuerdas vocales, la lengua, la mandíbula. Pero si no hay aire, si los pulmones no mandan aire para que las cuerdas vocales vibren, de hecho cuando tenemos poco aire, cuando vamos subiendo una cuesta, nos cuesta hablar, la voz sale débil. Y cuando una persona ya se queda sin aire, no puede pronunciar palabra. Así yo más o menos represento la Trinidad. El Padre, la mente que da la orden. El Hijo, que es la palabra
tendrá fuerza para que esa palabra actúe si hay aire. Entonces podemos comparar como el Padre la mente, el Hijo la palabra que se pronuncia, pero la palabra tendrá fuerza para ser pronunciada si hay aire. Entonces el aire estaría representado en el Espíritu Santo, que de hecho es uno de los símbolos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés sopla un viento fuerte. El aliento, cuando Dios crea al hombre, nos compartió su imagen y semejanza, modeló al hombre de barro y en sus narices insufló su espíritu, sopló. Cuando uno le da respiración a alguien boca a boca, es aliento que le da, soplo, aire. Ese aire es el Espíritu de Dios, por eso el Espíritu de Dios mora en nosotros y la imagen y semejanza con Dios es que nos hizo sustancias individuales de naturaleza racional que nosotros llamamos persona. Somos una persona por la participación con Dios de su aliento divino, de su Espíritu Santo. Es decir, que en este misterio trinitario, en este misterio de Dios, nosotros pasamos a formar parte del misterio. ¿Cómo es esto? Porque Dios nos adoptó como sus hijos. Somos estirpe de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, el bautismo nos da la adopción filial, la adopción divina. La Santísima Trinidad nos ha integrado a la familia. Es una familia donde hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, una sola familia, un solo misterio, un solo Dios verdadero que nos ha dicho a todos los seres humanos: quiero que sean mis hijos. Eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Si escuchas estas cosas, las practicas, si comprendes el amor de Dios y el llamado a la eternidad, el gran misterio de que la Trinidad se nos haya revelado y nos haya mostrado todas estas realidades eternas del cielo, es para que tú y yo nos salvemos. Ahora bien, la Trinidad nos da un ejemplo de cómo se puede vivir en el cielo. En el cielo solo se puede vivir en comunión, como lo expliqué. El Padre tiene una idea y el Hijo dice magnífico y el Espíritu Santo dice ya vamos a actuar, porque el Espíritu Santo es esa fuerza, ese poder del viento, del fuego, del agua. Son símbolos. Los símbolos del Espíritu Santo no nos dicen quién es el Espíritu Santo, más bien nos dicen qué hace el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es una persona con quien podemos hablar como hablamos con el Santísimo, como hablamos con Jesús, como hablamos con el Padre Dios. Esto es muy importante. Y de hecho, la relación con el Espíritu Santo es la que garantiza mi amor al Padre y al Hijo y mi salvación, porque el Espíritu Santo es el santificador. Si el Padre Dios es el que crea por medio de la palabra y la fuerza del Espíritu, si el Hijo es el que nos salva por medio del amor al Padre y la fuerza del Espíritu, el Espíritu Santo es el que nos santifica por medio de ese derramamiento del amor del Padre y del Hijo hacia nosotros. Eso es Pentecostés. El misterio de la Trinidad entonces nos desafía a vivir en esta tierra a ejemplo de cómo vive la Trinidad en el cielo, en comunión de amor. Que todos sean uno, Padre. En esto se conocerán mis discípulos, en que sean uno, como tú y yo, Padre, y el Espíritu somos uno. La división en el corazón del ser humano produce división social. La Trinidad nos invita a que si tengo una familia, yo viva en unidad con mi familia, en comunión como vive la Trinidad. Si tengo unos compañeros de trabajo, que viva en unidad y en comunión. Si tengo un gremio, en ese gremio debo vivir en comunidad, en unidad,
Padre, ¿y cómo voy a hacer eso? Si todo el mundo es tan diferente, si lo que vivimos es como peleando y atacándonos. Pues por medio de el amor del Espíritu Santo. Recuerden que la clave en la Trinidad, en el diálogo trinitario, es el amor. Y el amor es el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a lograr entonces vivir Trinidad como vive la Trinidad, en esa armonía, en esa comunión? Por un milagro singular del Espíritu Santo. Mis hermanos, yo sé que es un poco difícil transmitir esta doctrina de la Trinidad, pero espero no haberlos dejado más confundidos. Espero haberles motivado a ahondar en este misterio del Padre, el Hijo y del Espíritu, para que podamos salvarnos, porque a Dios hay que conocerlo para amarlo. Y debo saber que Dios no es solo Dios, sino que Dios son tres personas distintas, un solo Dios verdadero que nos anima a vivir como Él vive en esa Trinidad. Porque si no aprendo a convivir en armonía con los demás, ¿cómo voy a ir al cielo? No puedo entrar en el cielo. Si no vivo en esa comunión de amor con mi papá, mi mamá, mis vecinos, mis hermanos, pues no puedo ser un residente del cielo para la vida eterna. Queridos hermanos, la gracia, la fuerza, el poder del Espíritu Santo los acompañe hoy y siempre. Y recuerden que en esa primera fórmula del bautismo ya estaba la Trinidad. Nos lo reveló hoy el Evangelio de Mateo y por eso todo lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, el bautismo, porque así lo mandó el Señor Jesús. Hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues en el nombre de la Santísima Trinidad os bendigo. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, mis queridos hermanos. Compartan este contenido, regálenos un like. Les recuerdo que estamos todos los días a las 5:30 de la mañana, hora de Colombia, estrenando el momento de adoración al Santísimo, la consagración de mi día para el Señor. Que estén todos muy bien y ahí los espero.